Ninjusan, presidente del grupo Hyunchen. Ven aquí. Jin Chan, un hombre del pueblo de Hyunchen. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Estoy aquí esta vez, representando a mi padre y a toda la junta directiva, para traerte algunos de los nuevos productos de la compañía. Solo una pequeña muestra de nuestro aprecio. Presidente Nin, después de todo, eres director general de una empresa del top 500 mundial. Sigues viniendo a mi casa cada vez que no tienes nada más que hacer, trayendo regalos. Mi casa está casi desbordada de ellos. Solo estamos ansiosos por usar tu nueva patente. De acuerdo, después de que termine los planos, te conseguiré una copia. Entonces, ¿es un trato? Vete ahora, mi esposa volverá pronto. De acuerdo. Esperaré tus noticias. El secreto de la otra mitad. Bienvenidos a el programa más candente del año, El secreto de la otra mitad. Episodio 10. Soy su presentador Kian Ran. En este episodio tenemos una nueva invitada al programa. Esta señora es muy... La señal es muy mala. Cariño, debes estar a punto de salir del trabajo, ¿verdad? Iré a recogerte. No es necesario, cariño. Chen Chixi, especialista infantil. El hospital está un poco ocupado hoy. No podré salir del trabajo pronto. Deberías prepararte un tazón de fideos. Tengo que colgar ahora. ¿Tan ocupada? Cariño, no me culpes por esconderte esto, de haberme inscrito en secreto. Sí puedo ganar el premio en efectivo de 1 millón del programa. Demos la bienvenida a nuestra invitada de este episodio. Del campo, Sen Chixi. Señorita Sen. Miren rápido. Este programa en realidad tiene una pueblerina. Seguramente ella no cree que pueda llevarse el premio en efectivo de 1 millón, ¿verdad? Sunana, celebridad de internet. Rea Ohan, profesor universitario. Ella es del campo. Les dije que este programa encuentra todo tipo de personas. Señorita Sen, por favor, presente su situación familiar. Hola a todos. Soy pediatra en la ciudad. En cuanto a mi esposo, actualmente está desempleado. Desempleada. Antes de que comience el programa, debo reiterar las reglas una vez más. Con el consentimiento de las esposas, ya hemos previamente instalado cámaras invisibles en las casas de las esposas, cámara oculta, para explorar los secretos de la otra mitad. Veamos qué marido, el marido de quién, es verdaderamente la otra mitad más destacada.
La ganadora ganará la oportunidad de que el equipo de producción financie la renovación y cree un nuevo hogar. Señorita Sen, lo entiende. Ahora bien, a continuación, por favor, tome asiento en el área de invitados. Señorita Sen, ¿no vive su familia en el campo? Así es. Solo esa casa deteriorada en el campo. Y tienen el descaro de venir y competir con nosotros por la calificación para renovar y diseñar. Le aconsejo que se retire rápidamente de la competencia y ceda la oportunidad. En lo que vive mi familia. Es una gran villa de 4 pisos, ¿lo sabe? 4 pisos. Señorita Sen, tiene confianza en su marido. Debe saber, en varios episodios anteriores, concursantes fueron expuestos en menos de un día por evidencia de engaño. Mi esposo, Jin Chen, es alguien que ama mucho a su familia. Por lo general, no tiene muchos amigos, así que ¿cómo podría tener secretos? El marido de la señorita Sen, Jiang Chen. ¿Cuál es el verdadero rostro detrás de él? ¿Cómo es él exactamente? Explorando los secretos de la otra mitad, episodio 10, transmisión en vivo. Comienza oficialmente. Finalmente terminé. Hola. Soy yo. Esta noche, mi esposa está trabajando horas extras y no está en casa. ¿Puedes venir ahora? Tan rápido. Ha revelado sus verdaderos colores, señorita Sen. Parece que su marido no es exactamente una persona decente y respetuosa de la ley. ¿Con quién está hablando por teléfono? Entra rápido. Hace tanto calor. Jiang Chen, quiero un vaso de agua. Siempre eres tan exigente. Recuerda después de beber, llevarte la taza. Jiang Chen, ¿cuándo vas a sincerarte con tu esposa? Cada vez que vengo a tu casa, me siento como un ladrón. De ahora en adelante. No será así. Tiene que ser así para siempre, ¿verdad? Contando el tiempo. El día está cerca. Espera hasta mañana. El acuerdo de confidencialidad, firmado con el país termine. Entonces podré sincerarme sobre mi identidad a mi esposa. Jiang Chen, ¿deberíamos nosotros hacer? ¿Ahora? Eso no está bien, ¿verdad? Por favor. No he estado satisfecho por mucho tiempo. Yo puedo. Pero tú. Vas a cocinar. Por supuesto. Hoy. Definitivamente voy a cocinar. Definitivamente voy a cocinar. Aumenta un poco más el fuego, rápido. Sopla más fuerte. No arrancará, ¿ves eso? Añade más. Lo que estaban diciendo, en realidad era sobre cocinar. Así que,
Lo malinterpretamos. Mi esposo no. Solo sabía hacer fideos. Limpia a fondo después de comer más tarde. Bajo ningún concepto puedo permitir que mi esposa se entere de que sé cocinar. Jansu, rico magnate de Jianchen. De lo contrario, de ahora en adelante, seré yo quien cocine en casa. Te invito a comer. No está mal. Solo para evitar cocinar. Su mente es más aguda que la de Chu Helien. Jin Chen, ¿verdad? Ahora todo el país lo sabe. Cariño, ¿por qué? Me lo ocultaste, el hecho de que sabes cocinar. Casa de Jinchen. Estás loco. ¿De verdad usaste esto para saltear camarones secos? ¿Qué demonios sabes tú? Para este plato mío, debo añadir baijiu para quitar el olor a pescado y realzar el sabor. Este es un vino del año 1957. Armando un escándalo por nada. De hecho, él tiene varias cajas. ¿Qué tan rico es él? Mi papá también tiene una botella, exactamente la misma. Normalmente no se atreve a beberla. Si él supiera que yo, durante una comida hoy, bebí casi media botella, seguramente me regañaría hasta la muerte. Señorita Sen, ¿compró usted este licor? Estudio de televisión. No. Alguien más nos lo dio. Porque una vez estaba a mitad de la cocción y se nos acabó el vino de cocina en casa, así que fui temporalmente a comprar un poco a la pequeña tienda en la entrada del pueblo. Causó un poco de problemas. Al día siguiente, mi esposo trajo varias cajas de esto. Dijo que este licor era muy barato, específicamente para que yo lo usara al cocinar. Yo usualmente solo lo uso para saltear. Mi esposo siempre es así, considerado y atento. Usar baijiu en la cocina es perfectamente normal. No entiendo por qué el amigo de su marido aquí tiene que estar tan sorprendido. Claro que sí. E incluso dijo que su padre no podía permitirse beberlo. Viviendo así. Hoy he aprendido algo nuevo de verdad. Señorita Sen, su familia suele usar este tipo de licor para cocinar, para agasajar a los invitados. Jiang Chen, tus habilidades culinarias son tan buenas. ¿Por qué no cocinas para tu esposa? ¿Crees que no quiero? Las cosas que tengo que hacer todos los días son numerosas. Solo tengo este poquito de tiempo para pasar con ella. No es todo para poder darle una vida mejor. Esto es lo que pediste. De hecho, lograste desarrollarlo. No te preocupes. Este documento, yo personalmente, entregárselo a mi abuelo. Eso me hace mucha gracia. ¿Qué estás viendo? Estás tan divertido. Papá, déjame decirte. Es ese reciente programa que es tendencia en todo internet. Se llama El secreto de la otra mitad. Mira, en realidad esta mujer es bastante atractiva. Es solo que ella no se ha arreglado realmente. Oye, déjame decirte. ¿Quién le dijo que se casara en el campo? Estás hablando de este. Lo sé. Tu mami usualmente, cuando está en casa, le encanta verlo. Este parece ser un programa de la estación de televisión provincial. ¿Qué? El programa dirigido por el viejo Lee. Déjame ver. ¿Qué episodio es ahora? Espera un minuto. Esto. ¿Cómo es que esta taza se parece a la que pertenece a mi colección del museo? Son las 6 en punto. El tiempo se acaba. Debería irme. ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 6 en punto. ¿Por qué? ¿Se acabó?
Necesito salir corriendo inmediatamente. Son más de las 6. Necesito ir al supermercado del pueblo, a buscar los huevos. Un hombre adulto. Ni trabaja ni mantiene a la familia. Todo el día solo sabe ir al supermercado, a acaparar huevos baratos. Ser tan patético. Esta es verdaderamente la primera vez que lo veo. Presentador. Si el esposo de la señorita Sen se comporta de esta manera, creo que el resultado ya no tiene suspenso. Señorita Sen, ¿cómo ve usted este comportamiento de su esposo? Yo creo que ahorrar dinero es bastante bueno. Todos, al evaluar a un hombre, no solo deben depender de su dinero y capacidad. Este señor Jiang quizás no sea tan capaz como los esposos de ustedes dos, pero actualmente parece que es relativamente orientado a la familia. Por lo tanto, no hay prisa para sacar una conclusión. ¿De verdad vas a apurarte por unos huevos? Sí. Si tú no te apuras y yo no me apuro, ¿quién desarrollará la economía de la nación? Espera un minuto. Casi lo olvido. ¿Aquí? Esto es para ti. Certificado honorífico. Otra vez. No me des cosas la próxima vez. Estas cosas, tengo tantas en casa, que apenas puedo esconderlas ya. Certificado honorífico. The film was translated and narrated by M Media. Listo. Vamos, te queda de camino. Si te queda de camino te llevo. Desacelera. No conduzcas tan rápido. Si vamos tarde, el supermercado estará cerrado. ¿Cómo no vamos a apurarnos? Agárrate fuerte. Ten cuidado. Yo tengo una. Familia, sabes. No intentes seducirme. Estoy intentando seducirte. Todo es por tu culpa. Conducir esta furgoneta destartalada. ¿Qué hace que se mueva tanto? ¿Estás bien? Te lo digo, a Jiang Chen. Tu esposa no está cerca. Tantos empresarios te regalaron un montón de coches de lujo. No los conduces. Y aún así insistes en conducir esta furgoneta destartalada. Es necesario. Eso es diferente. Este coche fue comprado con dinero que mi esposa ahorró. 8,000. Parece que el esposo de la señorita Sen ya ha ido al supermercado. Todos notaron. Antes de que se fuera, parecía llevar algo. Al dormitorio. ¿Qué había dentro de la bolsa? ¿Qué era? ¡Qué misterioso! Ustedes tampoco lo saben. Instalar vigilancia en el dormitorio. Señorita Su, necesitamos explicar algo. Áreas privadas como dormitorios y baños, lugares tan privados. Nuestro equipo del programa no instalará cámaras ocultas. Eso no significa que no tenemos manera de obtener sus secretos. No. Todos, no olviden. Nuestro equipo del programa ha establecido un segmento de búsqueda. Casualmente, el esposo de la señorita Sen, Jiang Chen, ya se fue. Lo que significa
que tenemos tiempo suficiente para seguir a la señorita Sen a su casa para realizar el registro. Exacto. ¿Se atreve a dejarnos registrar su casa? Ir a mi casa. Sí. Casualmente su inútil esposo ha salido, haya o no un secreto. Lo sabremos una vez que revisemos. Sí. Nuestro equipo del programa sí tiene un segmento de búsqueda. Sin embargo, esto todavía requiere su consentimiento, señorita Sen. ¿Qué pasa, el presentador? Según la retroalimentación del personal de detrás de escena, el esposo de la señorita Su, el señor Liu Yi, señor Liu, parece haber encontrado algunos problemas. Mi esposo tiene problemas. Imposible. Todos, para los detalles específicos. Por favor, miren la pantalla grande. ¿Para qué sirven todos ustedes? Un proyecto de 50 millones. El socio cancela el contrato así como así. ¿Quién será responsable de las pérdidas causadas a la compañía? Me disculpo, jefe. Pensaré en una solución. Intentaré negociar con el socio de nuevo. Olvídalo. Yo asumiré la responsabilidad de este asunto. Sal tú primero. De acuerdo, jefe. Pensé que era algo serio. Así que solo se trata de la compañía, señorita Su. Su esposo dirige una compañía. Sí. Mi esposo es el presidente de la compañía. Su ingreso anual es solo de alrededor de 1 millón. Este paleto del pueblo no tiene ninguna competitividad. Con un esposo tan inútil, no necesitamos tomarlo en serio en absoluto. Pero esta es una nana. Señorita Su, veo que su esposo parece haber encontrado bastantes problemas. No está preocupada en absoluto. No hay necesidad de preocuparse. Incluso si encuentra un gran problema, él puede resolverlo. Después de todo, su esposo es un bueno para nada. El mío, sin embargo, no lo es. ¿Tú? ¿Cómo puedes hablar así? Solo estamos diciendo la verdad. Todos lo vieron justo ahora. Mi esposo maneja innumerables asuntos todos los días, por su trabajo e ideales. Aunque ocupa una posición alta, todavía está trabajando duro. A diferencia de ciertas personas, que solo saben ir al supermercado a acaparar algunos huevos baratos. Señorita Su, ¿cómo vive nuestra familia? No es asunto tuyo. Sí, puede que seamos un poco pobres, pero no permitiremos que nos difames así. ¿Es calumnia o no? Lo sabremos si registramos tu casa. Después de todo, la verdadera naturaleza de una persona se refleja mejor en su vida diaria. Exacto. ¿Te atreves, sí o no? Mira, la tensión está aumentando. Están peleando. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a difamarnos así? Dijimos algo malo. Un hombre que solo sabe esconderse en su pueblo natal rural y holgazanear, que es sino un inútil. En última instancia, ¿no tienes miedo de que si vamos allí, descubramos algo? Exacto. ¿Habla? ¿Qué pasa? ¿Te acobardaste? Exacto. Exacto. Si me preguntas a mí, señorita Sen, si tienes miedo de que las cosas exploten y de ventilar tus trapos sucios en público, bien podrías retirarte de la competencia ahora. De esa manera puedes salvar la cara de tu marido inútil, ¿verdad? Exacto. Exacto. De verdad tienes que ir. Nuestra situación familiar no es muy buena. Puede que no podamos ofrecer una hospitalidad adecuada. Señorita Sen, si quieres demostrar que el carácter de tu marido es realmente bueno, entonces permítenos realizar un registro real de tu casa. Es una parte indispensable. Bien. Estoy de acuerdo. Dado que ese es el caso, entonces nosotros partiremos ahora. Este lugar es en realidad más de lo que imaginaba, deteriorado. Por eso lo llaman una familia pobre. Esto no se puede comparar, en absoluto, con la mansión de 4 pisos que mi esposo compró. Espero que no salte nada como ratas o cucarachas. Me moriría de miedo, no lo soporto. Estimados miembros de la audiencia, hemos llegado a la casa de Jiang Chen. Así que a continuación, la búsqueda comienza oficialmente. Estimados miembros de la audiencia, Sala de conferencias.
Hemos llegado a la casa de Jiang Chen. Así que a continuación, Viejo Lee. Su programa se está ejecutando actualmente, cada vez mejor. Incluso mi nieta ha estado discutiendo recientemente. Cuando ejecutamos un programa, deberíamos profundizar en las masas. Esos jóvenes del equipo de producción hicieron un buen trabajo. Un intento audaz por primera vez, dejando que la gente común participe en él, como este tipo de, donde las condiciones son generalmente precarias, familia rural, que todavía ofrece una gran visualización. No es así. Sí. El profesor Yan del Museo Provincial solicita ver a la señorita Shen. profesor Yang, ¿por qué ha venido? Justo ahora mi hijo, mientras veía tu programa, mencionó que la persona llamada, como se llama, Jin Chen, las tazas de su familia tienen un problema. Tazas. Unas cuantas tazas baratas. ¿Qué problema podrían tener? No. Esas no son tazas comunes. Si no he juzgado mal, es muy probable que sean tazas de porcelana de imitación con esmalte amarillo. ¿Viejo? ¿Está seguro de que está bien de la cabeza? Usted mismo dijo que son falsificaciones. Pensé que era algo importante. ¿De verdad? Bueno, permítame presentarle. Este es el anciano Yang, profesor Yang, el director del Museo Provincial, principal experto del mundo, de los artefactos históricos y antigüedades. ¿Qué saben ustedes? Si fueran solo falsificaciones comunes, yo, este anciano, no habría hecho un viaje especial hasta aquí. Pero esas tazas son falsificaciones de regalo nacional. ¿Qué? Regalo nacional. Anciano Yang, son estas falsificaciones de regalo nacional, muy raras. Esto fundamentalmente no es una cuestión de rareza. En el mercado, es imposible que existan. Solo aquellos que han hecho grandes contribuciones al país son elegibles para recibir un regalo nacional. Durante tantos años, en todo el mundo, no ha habido más de 3 juegos. En ese caso, no significaría que si quisieras hacer una réplica, no habría dónde copiarla. Así es, el verdadero regalo nacional no tiene precio, incluso si es una falsificación. Me atrevo a decir, su valor definitivamente no será inferior a 800.000. 800.000. Señor, esta taza fue comprada por mi esposo, en línea. No tiene valor. Está usted equivocado. Ese Yaoeneo. Solo lo sabré después de verlo. ¿Dónde está ese juego de tazas? Fue destrozado. Es el que tiene en la mano. ¿Qué dijiste? ¿Quién hizo esto exactamente? Esto posee un valor de investigación extremo. ¿Quién rompió esto? ¿Yo? ¿Cómo se suponía que iba a saber que estas pocas tazas rotas eran tan valiosas? Profesor Yang, debe estar equivocado. Esta taza es falsa. Sea esto falso o no, solo nuestro equipo lo sabrá después de la inspección. Ahora, lo has destrozado. Como se supone que lo voy a estudiar. Señor, si de verdad quiere verla, tenemos otra en casa. Señorita Sen, ¿está usted bromeando con nosotros? Profesor Yang vino específicamente por la réplica del regalo nacional. ¿Por qué saca su taza de The cepillo de film was dientes? translated and narrated by M Media. Señorita Sen, está equivocada. Yo, No puedo estar equivocado. Es este. Eso lo explica. Es esta pieza. El estudio de la familia Ning. Abuelo, Jiang Chen me pidió que te trajera algo. Es el señor Jin. Rápido. Déjeme ver. Ning Wodong, el jefe de la familia Ning. De acuerdo. Excelente. Una investigación tan importante. Y sin embargo, no toma ni un solo centavo. ¿Cómo debería decirlo? Con Jin Chen en nuestra gracia.
¿Por qué preocuparse por no lograr la revitalización? Preparen un regalo inmediatamente. Debo preparar un regalo generoso para entregar al señor Jin en retribución por la gran contribución que ha hecho a nuestra gracia. Abuelo, ya has dado varios juegos de regalo nacional. ¿No estás cansado de eso? Me temo que él ya está cansado de ellos. ¿Es eso así? Me estoy confundiendo. Fue una imprudencia de mi parte. Envíen a alguien inmediatamente para redactar una carta de agradecimiento y entregarla rápidamente a la casa del señor Jin. Esperen. Creo que debería ir yo mismo. Voy ahora. ¿Es esta su cocina? ¿Puedo echar un vistazo? Señorita Sen, muchos espectadores quieren comprar esta taza de su casa. Es solo una taza muy común. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Hay algunos dueños que realmente quieren comprarlo de nuevo. ¿Tiene usted esta intención? No sé mucho sobre este tema. Le preguntaré a mi esposo más tarde. Y escucharé su opinión, antes de tomar una decisión. No sé qué clase de gran suerte ha encontrado. Una cosa tan buena. Logró encontrar. Mira esto rápidamente. ¿Qué es? ¿Hay algún gran descubrimiento? Esto, no es esto solo. El vino que el esposo de la señora Sen suele usar para cocinar. ¿No es esto un caso de Erguotou? ¿Qué hay que valga la pena estudiar? ¿Quién dijo que esto es Erguotou? Podría ser esto. Realmente no esperaba que este Jiang Chen realmente estuviera tan completamente loco como para usar licor Mao Tai como vino de cocina para cocinar. ¿Y este Mao Tai? ¿Y no solo Mao Tai ordinario? Este Mao Tai es del año 1957. ¿Qué? Déjame ver. Mi tío es un coleccionista serio de Baijiu. Coleccionista. Solo coleccionó una botella en casa. Pero no esperaba que la familia de este Jiang Chen tuviera realmente varias botellas. Este realmente es Mao Tai de 1957. Este no es un artículo común. Profesor Yang, ¿tiene esta cosecha algún significado especial? En términos generales, cuanto más antigua sea la cosecha del licor, más caro es. Pero este Mao Tai de 1957 ya está extinto. No puedes comprarlo aunque tengas dinero. Recuerdo la última vez. Fue en una subasta en Gangyai. Recuerdo que en ese momento, un extranjero usó un precio de 2 millones para pujar por él. ¿Estás loco? Licor valorado en 2 millones usado para cocinar. En realidad, todos ustedes han entendido mal. Este es licor falso. ¿Licor falso? No soy estúpido. Puedo reconocer que esto es Mao Tai. Y mucho menos Mao Tai de añada. Incluso si fuera solo el Mao Tai más común, nuestra familia no podía permitírselo. Así que eso es. ¿Pero por qué ese Jiang Chen haría eso? No es eso simple. Esta persona es pobre, ya ves. Simplemente les gusta comprar algunas imitaciones para llenar su vanidad. ¿Viste esa fila de zapatos junto a la puerta? Probablemente no muchos pares. ¿Son reales, o verdad? Este licor parece una imitación muy lograda. Podría pasar por el auténtico, pero soy un aficionado. Y no puedo ver ningún problema. ¿Cómo estás seguro de que este licor es falso? Hace unos días, alrededor del festival de mitad de año, la familia de mi esposo tuvo un pariente lejano que vino de visita. Trajo consigo varias cajas de licor. Incluso le ayudé a cargarlas. El pariente que dio el regalo. Era un tío anciano, caminando con un bastón, y sus piernas no estaban firmes, probablemente por enfermedades acumuladas de trabajar todo el año en el campo. Por eso los llaman parientes pobres. Incluso regalan licor falso y barato. Señorita Shen, esta, réplica del regalo nacional. Hemos terminado de grabar todo. Sin embargo, tengo una petición. ¿Podría prestármela por un día? Después de todo, el equipo aquí es relativamente básico. Nosotros podemos llevarla de vuelta para estudiarla detenidamente. Por supuesto. Entonces, en nombre del Museo Provincial, muchas gracias, señorita Shen. Vámonos. Puerta del pueblo.
Al señor Jin no le gustan las multitudes. Por favor, espéreme aquí. De acuerdo. Podría ser que mi esposo haya regresado. Imposible. Nuestro equipo del programa ha apostado. Miembros del personal cerca. Si tu marido regresara temprano, definitivamente, seremos notificados The inmediatamente. film was Así que no hay necesidad de translated and preocuparse. narrated Ya casi by está M oscuro. Media. ¿Quién podría ser? Jin, ¿Eres tú, tío? no dijo Yusen. Que la señora Jin no estaba en casa. ¿Por qué estás aquí entonces? Por favor, siéntate rápido. De acuerdo. Eso está realmente animado. Son algunos de mis amigos. Este es el tío del que te hablé. Estos vinos de antes, nos los dio todos. Permítame servirle una taza de té. No hace falta que se moleste. Estoy aquí buscando a Jin. Estoy aquí buscando a Jin Chen. Algo pasó en casa. Jin Chen, Un pariente del campo. Con razón, es una persona de campo. Realmente no entiende la etiqueta en absoluto. Enviaste esta caja de vino. Este joven camarada. Parece que desprecias a la gente común. ¿Qué hay de malo con la gente de campo? En aquel entonces, nuestro país fue construido por decenas de miles por incontables personas de campo. En cuanto a hoy, veo que eres amigo de Chixi. No discutiré contigo hoy. En el futuro, cuando hables, debes tener cuidado. ¿Viejo? Deberías meterte menos en los asuntos de otros y preocuparte más por ti mismo. ¿No sabes que fabricar vino falsificado es ilegal? Vino falsificado. ¿Qué vino falsificado? ¿Crees que todo el vino que envié antes era falso? ¿Tonterías? ¿Reconoces estos dos caracteres? Maotai. Incluso si cultivaras durante un mes entero, no podrías pagar una botella de Maotai ordinario. Es más, este es un artículo de colección de 1957. ¿Viejo? Ya eres bastante viejo. ¿Cómo pudiste cometer el acto de falsificación y de falsificar vino? ¿Esto se llama ser viejo pero no tener educación? ¿cómo pueden ustedes hablar así del tío? Esto es una muestra de su sinceridad. Además de este vino, a Jin Chen y a mí realmente nos gusta. Ninguno de los dos bebe alcohol. Normalmente lo guardamos. También es bastante bueno para cocinar. Temía que esto te molestara. No, no te preocupes. Mientras a ustedes dos les guste, pueden usarlo como quieran. Correcto. Cuando Jin Chen regrese, dale esto. ¿Qué es esto? Simplemente dáselo personalmente. Espera, ¿no lo abras todavía? Después del regreso de Jin Chen, entrégaselo tú mismo. De acuerdo. Sin embargo, si quieres abrirlo mañana, también está bien. Por favor, recuerda. Debe ser después de esta noche. De acuerdo, el artículo ha sido entregado. Yo, este anciano, no los molestaré más. Todos ustedes, adiós. ¿Qué clase de basura es esta? Tan secreto. Y debemos esperar hasta mañana para abrirlo. Es mi esposo llamando. Hola, cariño. Cariño. No estás trabajando horas extras en el hospital. Estaba pensando en traerte comida. No es necesario, no es necesario. Me temo que ahora no puedo. En la calle. Me ha detenido la policía de tráfico. Hola, por favor, presente. Su licencia de conducir. Sospechamos que modificó ilegalmente su vehículo. Hola, Hola, el abonado al que ha llamado. ¿Qué pasó? mi esposo fue detenido por la policía de tráfico. No sé exactamente. ¿Qué pasó? No te asustes todavía. Primero observaremos y entenderemos la situación allí. Recuperen inmediatamente las imágenes en vivo de Jiang Chen de ese lado. Esto siquiera necesita pensarse.
Definitivamente cometió alguna actividad ilegal. Que no les dé tiempo a encontrar algo ilegal o contrabando en el coche. Entonces no terminará bien. Echemos un vistazo a la situación allí primero. Oficial, esto debe ser un malentendido. Un malentendido. Le pregunto, ¿por qué conducía tan rápido? Si no tenía nada que ocultar. Porque intentaba evitarme. De verdad que no lo estaba evitando. Mire. Estaba entregando comida a mi esposa. No intente ese truco. Vamos, abra el capó delantero. Vehículo militar. Esto es. Pido refuerzos. Avenida Giance South Road. Pido refuerzos. No. No se mueva. Ahora sospechamos que usted modificó ilegalmente un vehículo. Díganos honestamente. Este motor. ¿Dónde lo consiguió? Modificación ilegal. Oficial, usted entendió mal. Esto es solo un pequeño dispositivo que hice yo mismo. Está permitido. No es tan grave. Lo hizo usted mismo. Esto es equipo militar. ¿Por qué no finge simplemente que es un académico investigador? Conozco a algunos académicos. Policía especial. Li Shengnan, una oficial de policía especial. Esta es la persona que puso un motor militar en un coche particular. Así que modificaste un motor militar y lo instalaste en tu propia furgoneta. Si dijera que esto era legal, me creería. Lo que tengas que decir espera a llegar a la Dirección General de Inspección. Llévenselo. Esto es un malentendido. Esto es un malentendido. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué te dije? Este Jiang The Chen film was definitivamente tiene un translated problema. and Tú. narrated by M Media. La filmación fue interrumpida. Nuestro personal de la Dirección General de Inspección allí, temporalmente, no puede proceder con la filmación encubierta. Así que, señora Sen, exactamente por qué está su marido allí dentro. Me temo que no tenemos forma de saberlo. Si no me equivoco, la que acaba de dirigir el equipo. Ese era el oficial Li Shengnan. Escuché que cualquiera que ella arreste personalmente, ni un solo sospechoso, sale sano y salvo de allí dentro. Todos confiesan. No, no lo creo, confío en mi esposo. Él es inocente. Debe haber algún malentendido. Señora Sen, simplemente debería esperar a ser citada. Apuesto a que él definitivamente no saldrá. Sala de interrogatorios. Nombre, Jin Chen, ¿de dónde salió el coche? mi esposa me lo dio. Cuando tu esposa te dio el coche, ¿estaba modificado el motor? No. Lo modifiqué yo mismo más tarde. ¿Por qué lo modificó? El original era demasiado lento. Lo modifiqué para que fuera más rápido. ¿Hay algún problema con eso? Jiang Chen, ese motor en su coche. Ya he enviado gente a investigarlo. Pertenece al último modelo militar. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa que la cosa que hice fue catalogada para uso militar por el Estado. Sea serio. Este no es el lugar para que usted bromee. No estoy bromeando. Parece que todavía no entiende del todo lo grave que es el crimen que cometió. Jiang Chen, te lo digo, le puedo garantizar que el resto de su vida la pasará en prisión. Mujer policía, también puedo garantizar que en 3 minutos, usted me escoltará personalmente fuera. Usted debe ser el académico Li, ¿verdad? Académico Li, académico nacional. A menudo veo noticias e informes sobre usted. No esperaba encontrarme con usted aquí hoy. Escuché que el último modelo del motor militar del que soy responsable apareció en el sector civil. Así que vine a echar un vistazo. ¿Está aquí? Dígame rápido. ¿Dónde está el dueño de este coche? Académico Lee, por favor, esté tranquilo. El criminal. Ya lo hemos contenido. Creo que pronto. El interrogatorio dará resultados. ¿Qué interrogatorio? Lléveme allí rápido.
¿Está diciendo que yo? Lo escoltaré personalmente fuera. Sí, Jiang Chen. Le aconsejo que no. Pierda el tiempo aquí. Olvídese de 3 minutos, incluso si le doy un día entero. Ni siquiera debería pensar en salir de aquí. Ha cometido un crimen grave. ya dije. Que esto es un malentendido. No hay necesidad de hacer tanto alboroto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explica? El equipo militar en su coche. Espera. Permítame reiterar. No es que yo, en privado, usara equipo militar, sino más bien que el dispositivo que hice fue seleccionado y se convirtió en equipo militar. ¿Tonterías? ¿Los 3 minutos ya se acabaron? ¿Tiene algo más que decir? Papá, ¿por qué estás aquí? Libérenlo inmediatamente. ¿Qué? Papá. Él cometió un crimen grave. Él. Dije que lo liberen. Es que no pueden entender. Señor Jin, verá, es un pilar de la nación. Su coche fue aprobado por un departamento especial. Un pilar. Él. Esto es simplemente absurdo. Lo saben todos ustedes. Ni siquiera mencionen solo un simple motor de coche. Incluso el avión de combate de 6ª generación de nuestra nación fue desarrollado por el señor Jim. ¿Qué? ¿Qué? Las llaves. Señor Jim. Puede irse ahora. Solo estaba bromeando. En realidad, no necesitabas acompañarme hasta la salida. ¿Usted? Señor Jim, ya he enviado a alguien a la oficina de administración Vehicular para recuperar el coche. Por favor, espere un momento. Señor Jim, para serle sincero, con respecto a la investigación académica, tengo muchas preguntas que necesito consultarle, señor Jim. Shengnan, tú también deberías venir. Señor Jim, ¿por qué no viene a mi humilde casa a tomar una taza de té? Bien, Por favor. Sala de estar de Jin Chen. ¿Cómo salió Jiang Chen tan rápido? Podría ser que realmente lo malinterpretamos. La persona a su lado. ¿Por qué se ve tan familiar? Pero está demasiado lejos. No puedo ver claramente. Sabía que mi esposo debía ser inocente. Señora So. No insististe siempre en insistir en que mi esposo definitivamente no saldría. Parece que incluso hicimos una apuesta. Que se considere afortunado esta vez. Pero no se ponga demasiado engreído. Me niego a creer que Jiang Chen sea una persona inocente. Sugiero que nos separemos y busquemos en esta habitación. Algo debe estar escondido. Algo ilícito. Dios mío. ¿Qué son todas estas cosas? Vengan rápido a mirar. Tantas llaves de coche. Incluso el tío guardia de seguridad que vigila este almacén podría no tener siquiera tantas llaves, ¿verdad? Land Rover, Rolls-Royce, Maserati, Mercedes-Benz. Todas son llaves de coches de lujo. Ni uno solo común y corriente. Esto es imposible. Él conduce una furgoneta destartalada, un vagabundo desempleado. ¿Cómo puede poseer tantos coches de lujo? Señora Sen, ¿está usted al tanto de esto? Podría ser que su marido, Jiang Chen, haya llenado un garaje privado con coches de lujo. Esto es demasiado aterrador. No es así. Ha malentendido. Todas estas llaves de coche son modelos. Modelos. Sí. Mi esposo Jin Chen. Le gusta coleccionar modelos de llaves de coche. Cada pocos días sale a comprar algunos. Los cajones de casa están casi llenos. Entonces, estos modelos están hechos de forma demasiado realista, ¿no es así? Absolutamente. 8 yuanes cada uno en línea. Por supuesto que parecen realistas. No es vergonzoso ser pobre. Lo que es vergonzoso es ser pobre y aún así necesitar satisfacer la patética vanidad de uno. Coleccionar llaves de coches modelo. No puedo creer que se le ocurriera esa idea. Si me pregunta a mí, que la señora Sen se case con el hombre equivocado es un asunto de por vida, a diferencia de mi marido, que tiene éxito en su carrera a una edad temprana.
Es muy favorecido por el presidente de una compañía importante. Simplemente me gusta que mi esposo conduzca una furgoneta para llevarme a comprar comestibles. ¿Hay algún problema con eso? ¿Es eso así? Es solo una lástima que su familia no pueda permitirse un coche de verdad y solo pueda comprar algunas llaves de coches modelo para satisfacer sus ojos. A diferencia de nuestra familia, nosotros tenemos aparcados 2 coches Mercedes-Benz de verdad. ¿Por qué no está cerrada esta puerta? Nana, ¿qué estás haciendo aquí? Marido, no debería ser esa mi pregunta para ti. ¿Por qué estás aquí? Marido, no estás en la compañía. Ocupado con los negocios. Nuestra empresa, verá, tiene algunos problemas con las cuentas. El presidente me pidió que viniera a buscar algo de efectivo. Usted y ellos también. Son amigos del presidente. ¿Presidente? ¿Qué presidente? Espera, es Jiang Chen. El presidente de tu compañía. ¿Qué? Señora Su. El superior inmediato de su marido. Es el marido de la señora Sen. Jiang Chen. Imposible. Es un pobre, no lo creo. Me temo que este es el secreto más grande de Jiang Chen. En realidad, Jiang Chen no es en absoluto el supuesto vagabundo desempleado. Su verdadera identidad es en realidad un hombre súper rico. ¿Quiénes son todos ustedes? Estoy aquí para recoger el efectivo. Por favor, no interfieras. Efectivo. ¿Dónde hay efectivo? Está justo aquí. El maletero de cada uno de estos coches tiene varios sacos de efectivo. El presidente me dijo que solo tomara un saco y me fuera. Es solo que el garaje está demasiado lejos, así que tengo que conducir hasta allí. Usando sacos para guardar dinero. Y varios sacos. Sí, cada coche tiene varios sacos de efectivo. En otras palabras, estas llaves de coche. En realidad, todo es verdad. No estás sorprendida. ¿De dónde sacó tanto dinero? Es verdaderamente inexplicable. Es un hombre que se queda en casa. Un hombre común que cultiva. No tiene antecedentes. Y no tiene trabajo. ¿Cómo podría poseer una riqueza tan inmensa? Señora Sen, ¿está usted al tanto de este asunto? Yo no sé. Pero debe haber un malentendido aquí. Mi esposo Jin Chen siempre ha estado cultivando en casa. Normalmente apenas sale de casa. ¿Cómo podría dirigir una empresa? Jin Chen. ¿Qué Jin Chen? ¿El presidente de su empresa? ¿No es su nombre Jiang Chen? Se refiere a ese. ¿Cuál es el apellido de nuestro presidente? Como podría saberlo yo, su estatus es demasiado alto. Nuestra empresa es solo una de las industrias bajo su mando. Nunca he estado cualificado para reunirme con él. ¿No es esta la casa de su presidente? ¿Cómo puede ser eso? Nuestro presidente, que es tan inalcanzable, como podría vivir en esta aldea dilapidada. Solo este entorno. Olvídese de vivir aquí, me da náusea solo mirarlo. Todos ustedes, usen sus cerebros y piensen detenidamente. Este debe ser algún pariente pobre lejano del presidente, ayudándole a cuidar las llaves del coche. De acuerdo, me voy ahora. Conduce despacio, querida. Casi hicimos el ridículo. Esa persona de apellido Jiang. Resulta que solo era un guardia de seguridad. Señora Sen, ¿sabe que su marido Jiang Chen tiene un pariente rico lejano? No lo sé. Nunca lo mencionó. A mí. Después de todo, al The ser film was conductor de una translated persona rica, and temía narrated perder by la cara al Emilia. admitirlo. Sin embargo, justo ahora, hice un nuevo descubrimiento. ¿Qué es? Mientras buscaba justo ahora, descubrí un teléfono móvil. Es el de su marido Jiang Chen. Segundo teléfono móvil oculto. La sala de estar de la familia Lin. He inspeccionado esa furgoneta. Las patentes que posee el señor Jin son suficientes para rivalizar con la riqueza de una nación. Sin embargo, él vive una vida de tanta pobreza. Realmente hace que personas como nosotros se sientan avergonzadas. Viejo Lee, ¿a quién llamas pobre? Ojalá fuera una vida de juerga extravagante, con canto y baile todas las noches. Vulgar. En cuanto al acuerdo de confidencialidad, parece que expira mañana. Una vez que termine esta noche, el nombre del señor Jim ciertamente se extenderá por toda la nación. Su gran contribución a nuestro país será conocida por todos. Y nadie lo ignorará. Papá, ¿qué contribuyó exactamente al país? Para protegerlo, el país
No dudó en firmar un acuerdo de confidencialidad. Espere hasta mañana y reváis las noticias. Y lo sabrá naturalmente. Jin Chen. En realidad, hace mucho tiempo que quería preguntarte algo. Viejo Lee. No intentes esa rutina conmigo. Mientras no estés presentando a tu hija para que se case conmigo, está bien. Soy un hombre casado. Señor Jin, bromea. Ojalá pudiera. Lo que me da curiosidad es esas cosas que desarrolló. Esos logros de vanguardia. Varias grandes empresas extranjeras ofrecieron precios que eran difíciles de rechazar. Porque eligió no venderlos, sino que eligió libremente contribuirlos al país. Mi padre murió luchando en la línea del frente. Mi madre recibió 3 disparos. Su lesión en la pierna le causó discapacidad permanente. Hace 50 años. Mi abuelo, para defender esta ciudad, lo colgaron en la muralla 3 días y noches. Martirizado por la patria. Hace 12 años. Mi hermano mayor fue en una expedición a la frontera. Martirizado por la patria. Hace 8 años. Mi segundo hermano se infiltró en un país enemigo y fue capturado mientras reunía inteligencia clandestina. Soportó todo tipo de torturas, pero no pronunció ni una sola palabra. No deshonró a la patria. Entonces, señor Jin, usted. Yo también estoy listo. El teléfono de Jiang Chen. ¿Qué secreto esconde? Señora Shen, ¿sabe usted sobre el de su marido Jiang Chen? Segundo teléfono. Lo sabía. Este Jiang Chen definitivamente tiene un problema. Un hombre casado. Escondiendo un segundo teléfono. De su esposa. ¿Qué significa esto? No necesito dar más detalles, ¿o verdad? Está bloqueado y no se puede abrir. Debe haber algo sospechoso. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué necesita mantenerse tan oculto? Será difícil abrir este teléfono de inmediato. Sin embargo, no podemos forzar un descifrado. Pero en ese caso, los datos internos se perderán por completo. Podría saber la contraseña. Lo sabe. No sé por qué. Es solo una sensación. Entonces inténtelo. Realmente se desbloqueó. Mi esposo realmente me ama. Después de todos estos años, nunca cambió la contraseña. Todavía la estableció como mi cumpleaños. Parece que su marido realmente la ama. Entréguelo, déjeme echar un vistazo. ¿Por qué este WeChat está completamente en blanco? Ni siquiera hay un solo historial de chat. Subestimé su vigilancia. Sin embargo, cuanto más es este el caso, más demuestra que tiene algo que ocultar. No es solo WeChat. Las otras. No se puede encontrar nada. Apenas hay aplicaciones instaladas. Ha notado que este teléfono parece muy nuevo. Claramente no ha sido muy usado. Parece que fue utilizado específicamente para algo específico. Mire. Hay un video aquí. No podría ser un video de citas, ¿verdad? Ábralo rápido y eche un vistazo. Si muero. Todo sobre mí. Por favor, no se lo digas a mi esposa, Shen Chixi. No quiero que las cosas que hice, esas cosas sean conocidas por ella. Recuerda esto. Esas cosas en nuestro dormitorio. Asegúrate de que sean retiradas por completo. No dejes que se entere. Después de todo, no soy un esposo calificado. Si muero. Por favor, dile de mi parte. Lo siento. Esposo. ¿Cuál es el significado de su video? ¿Para quién está destinado? Necesitamos siquiera pensar en esto. Definitivamente hizo algo vergonzoso. Definitivamente tiene la conciencia culpable. ¿Cómo podría una persona normal grabar este tipo de video? No. Él no lo haría. Mi esposo no es esa clase de persona. Él absolutamente no haría
Nada para traicionarme. No. Hemos llegado a este punto. Aún no lo entiende. Señora Sen, su marido está 100% ocultándole algo. No hay absolutamente ningún error en esto. Eso todavía no significa que esta persona tiene un problema. Pero acaba usted de notar que mencionó en la pared del dormitorio. ¿Parece haber algo? Quizás podría ser algo que absolutamente nadie debe saber. Jin Chan tiene un secreto vergonzoso. Estimados miembros de la audiencia, a continuación, por favor sigan a nuestro equipo del programa para descubrir la verdadera cara del esposo de la señora Sen. Señora Sen, ¿se atreve a dejarnos ir a registrar el dormitorio? Dormitorio de Jin Chan. ¿Quiere inspeccionar mí? Y el dormitorio de mi esposa. Puede hacerlo. Pero ¿qué pasa si la búsqueda no revela nada? ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo puede estar tan segura? Simplemente confío en mi esposa. Es así los secretos recién revelados. Revelar esos secretos. En el teléfono eran todos hechos concretos, expuestos ante sus ojos. No tuvo ni siquiera un poco de duda. Yo, en resumen, creo que mi esposa absolutamente no haría nada para traicionarme. Deje de ser terca. La verdad, sea cual sea, no le corresponde a usted decidir. Si realmente le cree tanto, ¿no nos detendría? ¿Qué secreto está realmente oculto? Se revelará de inmediato. Disculpe, señora Sen, ahora mismo voy frente a la sala de transmisión en vivo nacional, y millones de espectadores. Ver juntos cuando su esposo es eliminado del programa. El lugar mencionado en el vídeo es esta pared, ¿verdad? Señora Sen, ¿está mentalmente preparada? Ábralo. Eche una mano. ¿Por qué están parados sin hacer nada? ¿Qué son todas estas cosas? Certificado de ingeniero a nivel nacional. Experto en física a nivel nacional. The film was Medalla de translated honor. and narrated by 10 M jóvenes Media. sobresalientes. Todos estos son a nivel nacional. Medallas y certificados de honor. ¿Qué? Certificado de honor. Eso es imposible. Jiang Shen dijo personalmente en el vídeo que esta pared necesitaba ser despejada. Entonces, debe ser algún tipo de cosa impura. ¿Cómo podrían ser certificados de honor? ¿Podría ser que él robó todo esto? Me temo que no. Lo que está registrado aquí es de hecho el nombre de Jiang Chen. Así que podemos descartar completamente la posibilidad de que él obtuviera estos por medios indebidos. Ya sé. En realidad, le estamos dando demasiadas vueltas. Estos son simplemente falsos. Documentos falsificados. Documentos falsificados. Quizás usted no sepa lo que los certificados a nivel nacional representan. Incluso aquellos expertos, bien conocidos en televisión, solo pueden dominar un campo en su vida. Sin embargo, él, un amo de casa, trata los certificados nacionales como que los premios que obtuve cuando estaba en la escuela ni siquiera eran tantos. Entonces entiendo por qué tuvo que esconder estas cosas. Solo la falsificación masiva de certificados nacionales por sí sola es suficiente para que sea ejecutado cientos de veces. Está diciendo tonterías. Jin Chan nunca los falsificaría. Entonces quiere decir que todos estos son reales. ¿Por qué falsificaría un montón de certificados falsos? Esto. Nada malo pasará, ¿verdad? Entiendo que no solo la señora Sen, sino también la audiencia en la transmisión en vivo, podrían dudar brevemente de la autenticidad de estos certificados. Presentador, tengo una manera de verificar su autenticidad. ¿Qué manera? Solo necesito una llamada telefónica para averiguar toda la información sobre el esposo de la señora Sen, Jiang Chen. Quiere investigarla. Información de mi esposo. ¿No es eso inapropiado? Los archivos ciudadanos de la nación no son accesibles para cualquiera. No, usted ha entendido mal. Los archivos oficiales. Nuestra familia ciertamente tiene acceso a, pero eso sería ilegal. Así que me refiero a bases de datos en el extranjero. Ya veo. Puede que todos aún no lo sepan, que el esposo de la señora Cao
Es un retornado del extranjero. Y tiene amplias conexiones en el extranjero. Por lo tanto, si ella actúa, ella definitivamente podrá encontrar la información, aunque no podemos garantizar precisión total. Sin embargo, al menos podemos discernir algo. Llamaré a mi marido ahora mismo. Los antecedentes familiares de este Theo Han ciertamente no son ordinarios. He terminado de hablar. La información sobre él estará lista en breve y enviada a mi teléfono. Ya ha sido enviada. Jiangchen, Rednian. Ciudadano chino sin antecedentes especiales. Ciudadano común. La respuesta es obvia. Alguien que ni siquiera tiene mucha información en el extranjero. ¿Cómo podría tener tantos artículos de valor incalculable en casa? Por lo tanto, si esto no son ganancias mal habidas, ¿qué es? Si no son documentos falsos forjados, ¿qué son? Señora Theao, presentadora. Le ruego, por favor, que no lo arresten. Solo estaba momentáneamente confundido. Ahora conoces el miedo. Demasiado tarde. Solo espera a que se emita el programa, y luego recibe una citación. La sala de estar de la familia Lee. Viejo Lee, ¿dónde está el licor? No queda licor. Papá. Acabo de investigar. En su expediente y currículum, no hay nada especial. ¿Por qué exactamente? Por supuesto que no pudiste encontrar nada, porque su expediente es ultrasecreto de nivel S. Esta es también una forma de protección que este ADOLI proporciona. De ahora en adelante, no será tan problemático. Porque ya nos hemos establecido en el mundo. Viejo Lee, trae el licor, sigamos bebiendo. El señor Jin está ebrio. Deberías llevarlo a casa primero. Dime, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Jiangchen se subió a el coche de una mujer. Rápido, síganlo inmediatamente. ¿Qué pasó? Presentadora, ¿qué mujer? Según el personal de nuestro programa, el equipo informó que Jiangchen se subió a el coche de una mujer extraña. Pero debido a que la luz era demasiado tenue de noche, no pudimos ver claramente cómo era la mujer. Quizás solo esté llevando a mi marido a casa. No. Lo que podemos confirmar actualmente es que la dirección a la que se dirige ese coche no es el camino a casa. Finalmente, ha mostrado su verdadera cara. ¿Dónde es esto? ¿Acaso necesitas pensar? Debe ser un lugar para su amante. Parecía una persona muy honesta. No esperaba que estuviera involucrado en el crimen y asuntos extramatrimoniales. Con razón le disgusta a su esposa en casa. Señora Sen, de hecho, siento un poco de lástima por usted ahora. El salón ancestral de la antigua casa familiar de Jinchan. Papá, mami, hermano mayor, segundo hermano. Y todos los ancestros. Me voy a casa primero. Chixi está a punto de salir del trabajo pronto. Cuando tenga tiempo, definitivamente la traeré, para verlos a todos. Jin Chen ya se ha ido de aquí.
Solo él. Salió, es correcto. Señorita Senchixi. Espero que pueda prepararse. Esa amante que destruyó a su familia. Probablemente está viviendo dentro de esta casa. Ahora tiene dos opciones. Una es retirarse del programa, y este episodio terminará aquí. Respetamos su privacidad familiar. O investigar a fondo. Señorita Senchixi. Va a rendirse. No dormí en toda la noche de ayer. Ya lo he descubierto. Aunque mi familia es un poco pobre. Debemos vivir con honor y rectitud. Creo en mi marido Jin Chen. Incluso después de todo esto, todavía no se rendirá, atrayendo problemas sobre usted misma. Dado que ese es el caso, entonces investigaremos a fondo. Si más tarde atrapamos a la amante, recuerden realizar procesamiento facial para proteger la privacidad del público. Esto es... ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un salón ancestral? Él se estaba quedando en un lugar como este toda la noche. Espera. Mira. Jiang Ruijin murió a la edad de 69 años. Martirizado. Jiang Jianjun murió a la edad de 34 años. Martirizado. Jiang Xing. Martirizado. Jiang Yue. Martirizado. Martirizado. Todos martirizados. ¿Cómo es esto posible? Los hechos están justo ante nuestros ojos. Absolutamente no puede ser incorrecto. Nadie bromea sobre sus propios antepasados. Es decir, esto fundamentalmente no es el llamado lugar donde tiene una amante. Debo disculparme por mi anterior juicio. La familia de Jiang Chen es una familia de mártires leales. ¿Qué? Xiaobiu, Sala de conferencias de la estación de televisión. líder. ¿Cómo están las métricas? A esta hora todavía es temprano. La sala de transmisión en vivo no debería tener mucha gente, ¿verdad? No, líder. Probablemente no puede imaginar. El revuelo ahora es mayor que el de anoche. El nivel de discusión del tema también es increíblemente alto. Ahora todo Internet se está disculpando frenéticamente. Esto es verdaderamente tan popular. Bien, Ha notado que hay olor a alcohol aquí. Me temo que hicimos las cosas demasiado complicadas. Jiang Chen anoche, en realidad, solo estaba borracho. Y subconscientemente, quería volver y ver a su familia. Eso es todo. Pero él nunca mencionó a sus padres. Delante de su esposa e hijos, un hombre es el pilar de la familia. Pero cuando está completamente borracho, quizás no es más que un niño. Así que él siempre ha vivido una vida tan difícil. Hola, marido. Esposa, debes estar saliendo del trabajo pronto. Casa de Jin Chen. Casi termino de hacer el desayuno. Sabes, aunque no soy muy bueno cocinando, freír unos huevos sigue siendo fácil. ¿Qué pasa, esposa? Nada, marido. Todavía tengo algunas cosas que no he terminado. Cuando termine mi trabajo aquí. Te lo diré cuando vuelva. ¿Tan ocupada? El acuerdo expira hoy. Cuando Chixi regrese, definitivamente le daré una gran sorpresa. Si no fuera por nuestra llegada, los grandes logros de los antepasados de la familia Jiang probablemente nunca serían conocidos por el mundo. ¿Y qué? Admito que estos mártires merecen respeto. Pero ¿es Jiang Chen necesariamente una buena persona? Es bastante irónico. Una familia de mártires leales, llena de gloria. Sin embargo, precisamente en esta generación, apareció el descendiente más mediocre e incompetente. ¿Quién dice que mi marido es incompetente? La familia Jiang es la familia Jiang. Jiang Chen es Jiang Chen. Definitivamente es una buena persona. La reputación de toda la familia Jiang ha sido completamente Sí, ¿entendido? Señora Sen, acabamos de recibir un aviso
Muchos internautas ahora están todos sobre este asunto, sintiéndose extremadamente conmocionados. Nuestro equipo del programa, para mostrar nuestro respeto, ha decidido ofrecerle un subsidio de 100.000 yuanes para mostrar nuestro apoyo. ¿Es esto cierto? Por supuesto. Gracias, presentador. Gracias, equipo del programa. Si añadimos estos 100.000 yuanes, eso debería ser suficiente. Señora Sen, son solo 100.000 yuanes. ¿Es realmente tan importante para su familia? Viven en un lugar tan deteriorado. ¿Cómo no les va a faltar? No la escuchó decir cuando apareció por primera vez en el programa. Ella solo quería mudarse a un apartamento un poco más pequeño y mudarse a la ciudad, comprar una casa. Señora Sen, ¿por qué no? Vamos juntos y la acompañamos a gestionar este asunto. Ahora. Ir ahora mismo. Ha decidido ofrecerle. La villa de la familia Shen. Señor Hyang, ¿por qué está aquí? Vine a hablar con ellos sobre algo. ¿Quién es? Señora, el señor Hyang está aquí. Xiao Hyang. Mami, ¿Qué está haciendo él aquí? No lo veré. Mírate. Xiao Hyang, date prisa, entra. Por favor, siéntate donde quieras. Ven, sírvele agua a Xiao Hyang. gracias, mami. Papá, Xiao Hyang. ¿Por qué de repente? ¿Pensaste en visitarnos hoy? ¿Dónde está Chixi? ¿Por qué no vino contigo? Ella todavía está en el festival. ¿qué festival? Nada importante. No es casi. El festival del medio otoño. Cuando llegue ese momento, vuelvan los dos juntos. Y podemos celebrarlo juntos. De acuerdo. Papá, mamá, vine aquí hoy porque quería invitarte a cenar juntos esta noche. Algunos de mis amigos también estarán. Comer. Soy viejo y mis piernas y pies no son ágiles. Los caminos en su pueblo son difíciles de transitar. Me temo que si voy, podría caerme fácilmente. Xiao Hyang. Está pasando algo específico. Sí, hay una cosa que quiero anunciarles a todos, especialmente a Chixi. Ella ha sufrido mucho, siguiéndome todos estos años. A partir de hoy, le daré una vida mejor. Eso es maravilloso. Mientras tengas esta intención, estamos felices. ¿De qué sirve solo presumir? Muéstrenos algo tangible. Un hombre que ni siquiera tiene seguridad laboral básica. ¿Cómo puedes darle una vida mejor? ¿Sabes cuánta pena ha sufrido mi hija siguiéndote todos estos años? Sal ahora. Fuera. Fuera. De acuerdo. Sala de transmisión en vivo. ¿Qué pasó dentro? ¿Por qué lo echaron? Debe haber ido a su casa a rogar favores. Los enfureció. Y fue echado directamente. Cariño. Mi marido me envió un mensaje. ¿Qué dijo? Me dijo que me diera prisa y volviera. Vuelve y descansa. Llévame esta noche a cenar fuera en la ciudad. Dijiste que un amigo invita. No hay necesidad de gastar dinero. Amigos. ¿De dónde sacó amigos? Las cosas de una clase se juntan. La gente se agrupa por tipo. Es obvio. Es solo un grupo de igualmente ociosos y holgazanes, simplemente mala compañía. Chixi. Vas con Hyang Chen esta noche. Mírate. La villa de la familia Shen. Con este mal genio. Cálmate, cálmate. Esta noche, ¿de verdad no piensas ir? The Vete. film was translated Por supuesto and que me voy. narrated by M. Media. Quiero ver qué tipo de personas son realmente los amigos bebedores de él. No te enfades. Sala de transmisión en vivo. Chixi. Vas con Hyang Chen esta noche. Definitivamente tengo que ir. Esta es la primera vez de mi marido, primer tiempo, que me presenta a sus amigos. Como esposa. Ciertamente no puedo hacerlo quedar mal. Solo un montón de mala compañía. Este tipo de reunión para cenar. ¿Qué tiene de valioso ir? Incluso si son la mala compañía de la que hablas. Todavía tengo que ir.
Señorita Sen, las direcciones específicas de esas propiedades ya han sido encontradas. Entonces, ¿a qué esperamos? Sugiero que partamos ahora. No creerás de verdad que estas casas las compró su marido, ¿verdad? Aunque la probabilidad es extremadamente baja, esta posibilidad sí existe. Incluso necesitamos comprobar esto. Ella definitivamente se apoyó en su familia para conseguirlas. No olvides que nuestro programa está investigando a la otra mitad. Su marido es solo un completo y absoluto simplón. ¿Tú? Señoras, la votación final de este programa está a punto de comenzar. ¡Vamos! Para realizar la búsqueda final. Apartamento. No tenemos la contraseña. ¿Cómo se supone que vamos a entrar? Señorita Sen, ¿por qué no intenta usted? Yo. Ni siquiera sé quién compró esta casa. ¿Cómo puedo intentarlo? Podría ser su cumpleaños. ¿Lo recuerda? Ayer, el teléfono móvil. ¿Qué se encontró en su casa? La contraseña era su cumpleaños. Presentador, debe estar dándole demasiadas vueltas. ¿De verdad cree que ese tipo Jiang le compró esta casa? Lo sabremos si lo intentamos. Conozco este lugar. Es una de las zonas residenciales más exclusivas. Es ridículamente caro. Incluso si vendiéramos a Jiang Chen, me temo que no podría pagar ni un solo inodoro aquí. ¿Cómo puede ser? Acceso de administrador detectado. La puerta ha sido desbloqueada. Esto realmente se abrió. ¿Cómo es esto posible? No debería ser. Esto es en realidad comprado para ella por Jiang Chen. Todos. Aunque incluso a mí me cuesta creer esto, pero me temo que es casi seguro que es verdad. Que este es el marido de la señorita Sen. Jiang Chen, ¿quién lo compró? ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde sacó el dinero para comprar una casa tan cara? Entremos y echemos un vistazo primero. Así que este es el verdadero lugar donde tiene a su amante. Tiene un amante. ¿Qué amante va a tener? Señorita Sen, aún no lo entiende. Su marido Jiang Chen mendigó dinero descaradamente de su familia y compró esta casa. Y lo que es más, he visto eso más de una o dos veces. Porque, de lo contrario, la última vez que apareció, no lo habrían echado, ¿de verdad? ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Lo que quiero decir es, su marido usó el dinero de su familia para mantener a una mujer fuera. Así que eso fue lo que pasó. Este Jiang Chen, su verdadera cara detrás de escena, es en realidad tan repulsiva. He estado grabando este programa durante tanto tiempo y nunca me he encontrado con un hombre tan escandaloso. La evidencia es concluyente. El marido de la señorita Sen, Jiang Chen, es culpable de infidelidad. Mi marido me engañó. Finalmente en casa. Estoy tan cansado. Tú. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en mi casa? ¿Su casa? Ve, adiviné correctamente. Ella es la amante. Señorita Sen, la evidencia es concluyente. Su marido, de hecho, está teniendo una aventura con ella. ¿De qué tonterías están hablando? Todos ustedes, irrumpiendo en mi casa. ¿Qué quieren exactamente? ¿Sabe siquiera lo que está diciendo? Realmente trata este lugar como si fuera su propia casa, ¿verdad? Su marido es verdaderamente escandaloso. ¿Por qué está perdiendo el tiempo hablando con ella? Presentador, apúrese y haga el anuncio. El desafío de la señorita Sen ha fracasado. Lo siento, está fuera. Ahora, a través de este programa,
Todo el país ha visto lo que usted constantemente afirmaba, que era un hombre orientado a la familia, y lo podrido que es realmente tras bambalinas. Casarse con un hombre así, y todavía tiene el descaro de participar en el programa. Siento vergüenza ajena por usted. ¿El programa? De ninguna manera. El señor Hyang en realidad fue inscrito en secreto en el programa por su esposa, pero a juzgar por sus reacciones, la identidad del señor Hyang aún no ha sido expuesta. Creo que están equivocados. Este lugar siempre ha sido donde vivo solo. Esta casa la alquilo yo. Lo alquiló. Así es. Simplemente no esperaba que el propietario fuera Hyang Chen. ¿Qué? ¿Quieren que les muestre el contrato de arrendamiento de vivienda? Debo probárselo. Hablando de eso, ¿qué están haciendo? Nosotros. Me disculpo. Sentimos haberla molestado. The film was translated and narrated by M Media. Debemos haber tomado un camino equivocado. Lo sentimos, nos iremos de inmediato. Entonces no los acompañaré a la salida. Por favor, siéntanse libres. Debemos informar rápidamente al señor Hyang sobre esto. Esposa, ¿dónde estás? Yo. Acabo de salir del trabajo. Estaré allí enseguida. Vehículo del programa. Voy a salir a comer con mi marido. Lo siento de verdad. Su marido la llamó específicamente para que fuera. Apuesto a que su objetivo es que usted pague la cuenta, ¿verdad? Esta persona es pobre, así que hará cualquier cosa. A diferencia de la señorita Kao y yo. Los eventos a los que asistimos esta noche son todos banquetes de primer nivel. Es raro que la señorita Sen nos visite la ciudad para grabar un programa. Aprovechando, comer algo a la parrilla en la ciudad también, ¿está bien? Vayamos a presentar. Dejemos que la señorita Kao y yo llevemos a la audiencia a ampliar sus horizontes. ¿Qué se entiende por la nobleza? Si ese es realmente el caso, entonces nuestro equipo de producción ciertamente se está beneficiando de su presencia. Es raro tener una ocasión tan grandiosa. ¿Qué estamos esperando? Vayamos inmediatamente. Cariño, ¿por qué tardaste tanto en llegar? ¿Por qué estás llorando? Eso no es lo que quise decir. Solo creo que has estado trabajando demasiadas horas extra. Te estás agotando. Ese hospital es realmente otra cosa. Haciendo que mi esposa trabaje tan duro. No digas tonterías. Cariño, ¿no dijiste que ibas a llevarme a cenar fuera? ¿Dónde está? Miro por aquí. Y no hay ningún restaurante. No es así. ¿Quieres decir que vamos a comer aquí? Cariño, estás loco. Este es el hotel más exclusivo de la ciudad. Normalmente solo alberga a funcionarios. Cuesta una fortuna. Solo ganamos esa pequeña cantidad de dinero en un mes. Deberíamos ahorrar un poco. Por favor, no malgastes dinero, ¿de acuerdo? Señor Hyang, tengo algo que decirle. Ustedes. Entraré primero. ¿Es ella tu amiga? Supongo que sí. Así que, cuando me dijiste que ibas a presentar a tus amigos, ella era una de ellos. Entiendo, cariño. Ya que podemos comer aquí. Es beneficiarse de la suerte ajena. No causes problemas a nadie después. ¿De acuerdo? Está bien, te escucharé. Vamos, nosotros también deberíamos entrar. Disculpe, excepto para los reporteros. Está prohibido que los demás transmitan o filmen esto. Déjelos entrar. Director de la estación, ¿por qué ha The venido? film was ¿Cómo podría translated perderme? and narrated Una ocasión by tan M importante. Media. No se preocupe, ya he hecho los arreglos. No solo debemos transmitirlo, sino que usted también debe transmitirlo ampliamente. La autoridad superior ha decidido que el banquete de esta noche se transmitirá a nivel nacional. Director de la estación. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Yo también acabo de recibir la notificación. Las intenciones de los superiores no son algo sobre lo que podamos especular. Entra. Tantos funcionarios están aquí. ¿Qué va a pasar esta noche?
Acabo de recibir la invitación. Todavía no tengo claro la situación. Oye, cariño, mira rápido. No es el de la universidad. El libro de texto. Aún no lo sabe. Esta noche habrá una gran ceremonia de investidura. Se dice que cierto magnate de nivel nacional está saliendo de detrás de escena. Ustedes deben ser gente del programa, ¿verdad? Escuché a mi esposa mencionarlo. Encantado de conocerlos. No importa cuán influyentes sean, podrían posiblemente ser más grandes que un académico. Es bastante normal que no lo sepa. De todos modos, esto concierne a un asunto importante de nivel superior. Ese misterioso magnate está muy por encima del de un académico. Más alto que un académico. ¿Es eso cierto? En el mundo académico, un académico es el máximo representante, lógicamente hablando. No hay nadie superior. Pero ¿qué pasa si el académico es meramente su discípulo o estudiante? Esto. Entonces, querido esposo. Definitivamente debemos más tarde encontrar una oportunidad para pedirle una foto. Espera un momento. Ustedes dos. ¿Qué derecho tienen a estar aquí? Señorita Sen, este no es el lugar donde debería estar. Le estoy aconsejando amablemente. Debería entender lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Quién eres? No nos conocen, pero estamos bastante familiarizados con su historial y carácter, sabiendo todo sobre usted. Marido, vayamos a comer a otro sitio. Porque cambiar comeremos justo aquí. ¿No te lo dije ya? Esta noche. Te invito a comer fuera, solo espera. Extraño la voz de esta persona. ¿Por qué me suena tan familiar? Le digo, está usted loco. Si quieres comer en un restaurante, ve al puesto de comida callejera de afuera. ¿Cómo se atreve a seguirnos hasta aquí adentro, señor Jiang? Esta es nuestra primera reunión, pero todos tenemos muy claro qué clase de persona es usted. Por el bien de su esposa, la señorita Jiang, debería honesta y apropiadamente ir al lugar al que pertenece. ¿A qué lugar? ¿Debo ir? Si quiere escuchar la verdad, o bien, la gente pobre debería quedarse en los lugares de la gente pobre. En este hotel, usted solo se verá fuera de lugar. Señorita Teao, no se exceda. Simplemente nos iremos, eso es todo. Marido, lo que ella dijo. No te lo tomes a pecho. Puede que seamos pobres, pero no podemos ser pobres y carecer de ambición. Vámonos. ¿A dónde vas? Mamá y papá. ¿Por qué están aquí? Tendrás que preguntar al buen hombre que elegiste. Afirmó que nos invitó a venir y comer juntos. Para celebrar. ¿Y qué pasó? Se escapó para colarse en el banquete. Delante del jefe superior de alguien. Una persona como esta. Tarde o temprano causará grandes problemas a nuestra familia Shen. ¿Por qué estás parado ahí rígidamente? Date prisa y ven a casa con tu madre y conmigo. Papá. Hay tanta gente aquí. ¿Puedes mostrarle algo de respeto a Jin Chen? Prestigio. Su prestigio fue completamente desechado por él mismo. Vuelve. ¿Cree que puede irse así de fácil? Informo que hay una persona desconocida del campo aquí, sospechosa de ser un elemento ilegal. Luigi, te doy 10 segundos para sacar a esta persona tuya de aquí. Usted es. Porque todavía tengo que. Te lo digo una segunda vez. Esposo. Presidente, no lo reconocí. Estaba ciego. Lo siento, presidente. ¿Qué? Presidente. Esposo, estás equivocado. Él es solo él, pariente pobre del presidente. Usted personalmente me dijo esto. Se acabaron los 10 segundos. Ve al departamento de finanzas mañana, a cobrar tu salario. Pensaste que estaba bromeando contigo. ¿Él es el presidente? ¿Cómo podría ser el presidente? Probablemente. Podría ser. Podría ser que todas esas cosas fueran ciertas. Señor Jim. Finalmente puedo verlo. Profesor Yang. ¿Ustedes? Señor, ese artículo en su casa.
La taza utilizada para cepillarse los dientes, después de nuestra evaluación instrumental profesional. Definitivamente no es el llamado regalo nacional falso. En cambio, es una auténtica porcelana de regalo nacional. Un tesoro nacional invaluable. Incluso la falsificación vale 3 millones. Y esa taza es en realidad el verdadero regalo nacional. Si ese es el caso, esos artículos en su casa, el maotai usado para cocinar, también debe ser licor real. El cajón lleno de llaves de coche. Más de 500 propiedades. Y también las medallas de honor escondidas en la pared. Detrás de ese cuadro de paisaje. Podría ser. No dijeron que ese maotai fue regalado por sus parientes pobres rurales. Yo soy a quien llaman el pariente pobre del campo. Este caballero mayor. Lo he conocido antes. Incluso vino específicamente buscar a Jiang Chen. Imposible. Usted absolutamente no tuvo oportunidad de verlo. Y aún menos oportunidad de interactuar con él. ¿Por qué? Porque él es. Marido. Lo siento, no debí haber ido al programa sin decírtelo. Está bien. ¿Qué está pasando exactamente, esposo? Saludo. Jing Chen, pilar de la nación. Durante el periodo del acuerdo de confidencialidad, contribuyó a la nación 169 patentes y proporcionó a la gente millones de empleos. Sus logros son inmensos. Se concede especialmente la Medalla de Honor Suprema de nivel nacional. Salva de honor. Marido. ¿Es esto The cierto? film was translated and No te narrated dije. by M Media. Que te presentaría a mis amigos. Así que eso es. Todos lo malinterpretamos. No fuiste tú. Esta es la familia ordinaria. Director, también estamos muy confundidos. Jing Chen, por el bien de la nación, usted soportó una gran cantidad de dificultades. No he sufrido mucho. Es solo que mi esposa, Chixi. He sufrido muchos agravios estos últimos años. El señor Jin y su esposa. Realmente son una pareja perfecta. ¿Por qué no hablamos mientras comemos? De acuerdo. Por favor. Cariño. La gran comida a la que prometiste llevarme. Es en realidad un banquete de estado. Solo dime si esto cuenta. ¿Cómo cenar fuera? Bien hecho, Jing Chen. Estás pidiendo una paliza. Ven aquí. Te equivocaste. Cariño, me equivoqué. Realmente somos una familia ordinaria.